El auditorio estaba lleno, cada asiento ocupado mientras los estudiantes se preparaban para otra tarde de ciencias políticas. Al frente de la sala estaba el profesor Richard Callaway, un académico con permanencia conocido tanto por su agudo ingenio como por su desprecio abierto hacia ciertas figuras políticas. Sus clases solían ir más allá de la enseñanza, convirtiéndose en plataformas para declaraciones audaces y controversiales. Y ese día no sería la excepción. Mientras el profesor Callaway caminaba por el aula, sus ojos se detuvieron en un rostro conocido, Nayib Bukele, la emergente voz política que había sacudido recientemente el panorama internacional. Su inesperada presencia provocó susurros entre los estudiantes, todos curiosos por ver cómo el profesor, tan crítico, reaccionaría ante alguien como él en su propia clase. Callaway sonrió con desdén. «Ah, señor Bukele», dijo con voz cargada de condescendencia. «No todos los días contamos con alguien con perspectivas tan interesantes en nuestro debate. ¿Podría ilustrarnos cómo se construye una carrera basada, digamos, en hechos alternativos?» Algunos estudiantes rieron nerviosamente. Otros se removieron incómodos en sus asientos, sintiendo cómo la tensión comenzaba a crecer. Nayib, sentado tranquilamente en el centro del aula, no mostró reacción alguna. Ya había enfrentado comentarios como ese antes. Sin embargo, había algo especialmente provocador en este ataque. Levantó la mirada y sostuvo la del profesor sin titubear, manteniendo la compostura. Pero el profesor Callaway no había terminado. Su tono se volvió aún más filoso. «Seamos sinceros, el tipo de discurso que usted promueve es peligroso. Glorificar tradiciones obsoletas y negarse a evolucionar, eso es regresivo, si no directamente dañino. Y aún así, lo presentan como una cruzada noble». Soltó una risita sarcástica. «Dígame, Bukele, ¿de verdad cree en lo que dice? ¿O es simplemente un espectáculo para las cámaras?» Un silencio pesado cayó sobre la sala. Las palabras del profesor ya no estaban disfrazadas de sarcasmo, eran directas, diseñadas para humillar. Algunos estudiantes apartaron la mirada, otros se inclinaron hacia adelante, anticipando que aquello estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Nayib se levantó lentamente. No había enojo en su rostro, tampoco vergüenza. Si acaso parecía preparado, como si hubiese estado esperando ese momento. «Profesor Callaway», comenzó, su voz clara y firme, «entiendo que usted tiene opiniones fuertes y respeto su derecho a expresarlas. Después de todo, de eso se trata el verdadero debate intelectual, de intercambiar puntos de vista, no de silenciarlo». El profesor levantó una ceja, claramente poco impresionado. Pero Nayib continuó. «Verá, yo crecí en una familia trabajadora. Mis padres me enseñaron que el esfuerzo, la fe y el amor por nuestro país no son solo consignas vacías. Son valores reales que moldean vidas reales. Las personas a las que represento no son extremistas, como usted sugiere. Son ciudadanos que creen en la Constitución, en la responsabilidad personal y en el derecho a expresarse libremente, sin temor a ser ridiculizados en un aula que se supone debería fomentar el aprendizaje». Un murmullo recorrió a los estudiantes. Algunos asintieron, otros lo observaban con un respeto creciente. Las palabras de Nayib no eran defensivas, eran meditadas, mesuradas y sin duda poderosas. El profesor Callaway cruzó los brazos. «Bonito discurso, señor Bukele, pero los discursos no cambian los hechos. El mundo avanza, le guste o no. Su estilo de política pertenece al pasado». Nayib sonrió, tranquilo y con una pizca de certeza. «El mundo avanza porque hay personas que se atreven a cuestionar ideas, no porque aceptan sin más lo que otros les dicen que deben pensar. Por eso estoy aquí, profesor, no para ser ridiculizado, sino para participar en un debate real. Si realmente creyera en el progreso, no temería la disidencia. La recibiría con los brazos abiertos». La sala quedó en silencio. Las sonrisas burlonas de antes habían desaparecido. Ahora solo quedaba un silencio expectante. Incluso aquellos que no compartían sus ideas no podían negar que había defendido su posición con admirable entereza. Por un instante, el profesor Callaway pareció dispuesto a responder, pero nada salió. Por primera vez en su larga carrera, se encontró sin palabras. Intentando recuperar el control, se irguió y forzó una sonrisa débil. «Señor Bukele, debo reconocer su temple.
dijo con un tono impregnado de sarcasmo. Pero no finjamos que esto es sobre libertad de expresión. Su movimiento, su ideología entera, se alimenta de la desinformación y el miedo. Se presentan como víctimas cuando, en realidad, son los que intentan controlar la narrativa. Dicen defender el pensamiento libre, pero apoyan a quienes reescriben la historia para que encaje con su agenda. Se giró hacia la clase. Díganme, alumnos, ¿qué ocurre cuando una sociedad se niega a evolucionar? Cuando se aferra desesperadamente al pasado en vez de abrazar el cambio. Luego, volvió a mirar a Nayib. Se derrumba. Eso es lo que pasa. Y por eso su tipo de política es peligrosa. Está construida sobre la regresión, no el progreso. Algunos estudiantes asintieron, reconfortados por la retórica familiar. Pero muchos otros permanecieron en silencio, observando atentamente entre el profesor y Nayib, esperando ver cómo continuaría aquel inesperado duelo de ideas. Y todas las miradas volvieron a posarse sobre Nayib Bukele, ansiosos por escuchar su respuesta. Asegura que mis creencias se basan en la desinformación y el miedo, respondió Nayib Bukele con serenidad. Pero, ¿no es acaso el miedo lo que lleva a algunos a silenciar a quienes piensan diferente? ¿No es el miedo lo que hace que alguien prefiera la burla antes que un debate significativo? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de intención. Varios estudiantes se removieron incómodos en sus asientos, dándose cuenta de que, tal vez, el supuesto retrógrado en la sala no era quien estaba recurriendo al ridículo. La sonrisa del profesor Callaway vaciló por un instante. Se aclaró la garganta e intentó retomar su tono despectivo. No dramatice, señor Bukele. Nadie le está silenciando. Usted tiene libertad para hablar, así como yo tengo derecho a desafiar sus ideas. Esa es la base de la educación. Nayib mantuvo su calma, exactamente, y sin embargo, en lugar de desafiar mis ideas, decidió burlarse. En vez de debatir, prefirió ridiculizarme. Eso no es educación, profesor. Eso es intimidación. Y el hecho de que ahora intente darle otro giro a esta conversación solo demuestra que usted también lo sabe. Un leve murmullo recorrió la clase. Algunos estudiantes intercambiaron miradas, otros permanecían en silencio, sorprendidos de que aquello no estaba resultando como el profesor había planeado. Callaway soltó una risa forzada, buscando recuperar el control. Oh, por favor, no pretenda que los conservadores son las víctimas aquí. Su movimiento se basa en la exclusión, en rechazar a quienes piensan distinto y en demonizar el progreso. Ustedes exigen libertad de expresión, pero solo cuando favorece su propio discurso. Nayib asintió lentamente, como si hubiera anticipado justo esa respuesta. «Qué afirmación tan curiosa», comentó. «Porque, hasta donde puedo ver, soy la única persona en esta sala que está siendo insultada. No le he llamado nombres, no me he burlado de sus creencias, solo he respondido con argumentos. Y sin embargo, soy yo a quien acusan de silenciar a los demás». ¿Nota la ironía? El silencio volvió a apoderarse del aula. Las palabras de Nayib comenzaron a calar entre los estudiantes, que empezaban a replantearse lo que estaban presenciando. El profesor Callaway apretó la mandíbula. Sus habituales armas, el sarcasmo y la autosuficiencia, no estaban funcionando. Nayib no estaba alterado, no estaba a la defensiva. Estaba tranquilo, lógico y, lo peor para él, convincente. Por primera vez, era el profesor quien parecía tener dificultades para sostener su postura. Entonces, antes de que pudiera decir algo más, ocurrió lo inesperado. La sala contuvo la respiración. Incluso los estudiantes que antes se habían reído ahora permanecían atentos, rectos en sus asientos. La expresión de Callaway cambió sutilmente. La confianza que tanto lo caracterizaba mostraba ahora pequeñas grietas. Había esperado que Nayib se desmoronara, que tropezara con una defensa débil o que reaccionara de manera emocional. Pero Nayib había hecho justamente lo contrario. Se había mantenido firme y, peor aún, había expuesto argumentos sólidos. Aún así, el profesor no estaba dispuesto a ceder. Soltó una risa falsa, sacudió la cabeza y se dirigió de nuevo a la clase, recuperando su tono condescendiente. «Debo admitir», dijo, «que el señor Bukele sabe debatir. Casi suena razonable. Casi. Pero la retórica no es lo mismo que la verdad». Volvió a mirar a Nayib con una sonrisa afilada. «Dígame, Bukele, ¿de verdad su partido, aquellos a quienes usted representa con tanto orgullo,
¿Luchan por los derechos de todos o solo por los derechos de quienes piensan y lucen como ustedes? Porque, hasta donde recuerdo, el movimiento conservador tiene una larga historia de promover políticas que perjudican a las comunidades marginadas y limitan derechos en lugar de ampliarlos. Cruzó los brazos, seguro de que por fin había logrado acorralarlo. Algunos estudiantes asintieron discretamente. Había lanzado la acusación definitiva, que el conservadurismo, en esencia, era excluyente. Estaba convencido de que esa sería la estocada final. Pero Nayib no se inmutó. Dejó que el silencio llenara el aula antes de responder, con voz firme. ¿Pregunta si los conservadores creemos en la libertad para todos? Sí, profesor, creemos. Pero la verdadera pregunta es, ¿usted cree en ella? Un murmullo recorrió la sala. El gesto del profesor titubeó por un segundo, aunque rápidamente intentó disimularlo. Nayib continuó, sin prisa y con determinación. Porque hay algo que me he dado cuenta. Habla mucho sobre inclusión, pero se burla de cualquiera que piense diferente. Acusa a los conservadores de limitar libertades. Y sin embargo, aquí estoy yo, siendo insultado abiertamente en un aula donde, en teoría, las ideas deberían debatirse con libertad. El ambiente se tornó aún más tenso. Las palabras de Nayib habían calado hondo. La dinámica había cambiado. El profesor, que comenzó la clase tan seguro de su dominio, ahora luchaba por mantener el control. Y Nayib solo se hacía más fuerte. Y basta con que me defienda, con que me niegue a agachar la cabeza, para que de repente yo sea el problema, añadió Nayib, dando un paso al frente, con su confianza creciendo en cada frase. Eso no es educación, profesor. Eso es adoctrinamiento. Y justamente por eso la gente empieza a reaccionar. No porque teman al progreso, sino porque están cansados de que les digan que sus valores, la fe, la familia, el trabajo duro, la responsabilidad personal, ya no tienen cabida en este mundo moderno que ustedes defienden. Un cambio palpable recorrió la sala. Aquellos estudiantes que al principio miraban con escepticismo, ahora escuchaban con atención. Los susurros se esparcían discretamente. Incluso quienes no compartían las ideas de Nayib empezaban a cuestionar creencias que nunca antes habían puesto en duda. El profesor Calloway abrió la boca, listo para responder con fuerza, pero, por primera vez, las palabras no llegaron tan fácilmente. Echó un vistazo alrededor del auditorio y se dio cuenta de que el control que siempre había dado por sentado se le escapaba de las manos. Las risas que solían acompañar sus burlas habían desaparecido. Las sonrisas cómplices se habían desvanecido. Algunos estudiantes lo observaban ahora como si él fuera el que estaba siendo evaluado. La voz de Nayib Bukele se suavizó, pero la firmeza en sus palabras permaneció intacta. Vine a esta clase porque quería escuchar diferentes perspectivas, dijo, porque creo en el debate, creo en cuestionar las ideas, incluidas las mías, pero también creo que el respeto debe ser mutuo. Y si usted realmente defendiera el progreso, profesor, acogería las voces distintas. No intentaría silenciarlas. Por primera vez en su larga carrera, el profesor Calloway no tuvo respuesta. Se quedó allí, en silencio, viendo cómo la autoridad que había ejercido sobre la sala comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Y entonces, rompiendo ese pesado silencio, ocurrió algo que nadie esperaba. Aplausos. Primero fueron solo unos pocos estudiantes, dudosos y cautelosos, pero luego se extendió. Algunos aplaudían suavemente, otros lo hacían con entusiasmo creciente. Unos cuantos simplemente asentían, como reconociendo el cambio que acababan de presenciar. No fue un aplauso unánime, pero no hacía falta. El impacto ya era innegable. El rostro del profesor Calloway se tensó, se aclaró la garganta, se giró torpemente hacia el pizarrón y señaló sus notas con rigidez. Bien, murmuró. Continuemos con la clase de hoy. Pero todos en la sala sabían que algo fundamental había cambiado. Mientras Nayib volvía a sentarse, no sonrió con soberbia. No hubo gestos de victoria. Solo mostró una leve sonrisa tranquila y segura. No había necesitado ganar una discusión aquel día. Había logrado algo mucho más poderoso. Había conseguido que todos pensaran. Y mientras la clase continuaba de manera incómoda, era evidente que la energía del aula ya no era la misma. El profesor Calloway siguió hablando, pero la autoridad que solía dominar se había reducido notablemente. Él lo sintió, los estudiantes lo sintieron, y sobre todo Nayib lo supo.
No había levantado la voz. No recurrió a insultos ni ataques personales. Solo se mantuvo firme. Respondió a la condescendencia con claridad y dejó que sus palabras transmitieran la verdad. Y para muchos en esa sala, lo que acababa de suceder no fue simplemente un debate. Fue una llamada de atención. Algunos estudiantes que antes rechazaban las voces conservadoras empezaron a cuestionar prejuicios que ni siquiera sabían que tenían. Otros, que habían guardado silencio por miedo a ser juzgados, se sintieron inspirados por la serenidad y valentía de Nayib. La lección más importante de aquel día no estaba en el programa del profesor. No fue sobre teoría política, historia o ideología. Fue sobre mantenerse firme frente a la intimidación, sobre negarse a ser silenciado y sobre demostrar que la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte ni en lanzar el insulto más agudo, sino en defender tus convicciones con gracia y firmeza. Y cuando Nayib salió de ese aula, no necesitó mirar atrás para saber el impacto que había dejado. Tal vez había entrado como un estudiante más, pero al salir, había hecho lo que pocos se atreven a hacer: desafiar la narrativa, enfrentar la presión, y al hacerlo, mostró a todos los presentes lo que significa tener verdadero coraje intelectual. Y eso es algo que ninguna burla podrá borrar jamás. Y así termina esta increíble lección de coraje y defensa de principios. Si esta historia te hizo reflexionar, si crees que es importante alzar la voz y defender lo que uno cree sin miedo, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí compartimos más relatos que inspiran, que cuestionan y que nos recuerdan que pensar diferente es un derecho que jamás debemos perder. Suscríbete ahora y acompáñame en este espacio donde las ideas valientes siempre tendrán lugar.